Sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Él le contestó: «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace». Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: «Yo les aseguro que en ninguna israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación». Jesús le dijo al oficial romano: «Vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: «Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores». Palabra del Señor. Cargó todos nuestros dolores y sobre todo cargó con nuestros pecados. Hizo suyas nuestras debilidades. Eso dice el Evangelio del día de hoy según San Mateo, donde nos muestra a Jesús haciendo muchos milagros, curando a todos sin distingo. El oficial romano que se le acerca: «Tengo a mi criado enfermo, en cama, paralítico, sufre mucho». Él le contestó: «Voy a curarlo», pero el oficial romano dijo: «No soy digno de que entres en mi casa, yo soy militar y si le digo a uno que vaya, va, y si le digo al otro que regrese, regrese. Una palabra tuya bastará para sanar a mi criado». El Señor se maravilló de estas palabras y su criado desde ese momento quedó curado. Y también Jesús llegó a casa de Pedro y estaba con fiebre su suegra. Y entonces la tomó de la mano, desapareció la fiebre y se puso a servirles. Luego vinieron muchos endemoniados, y les expulsó todos los demonios. Solamente con su palabra, y los curó y curó a todos los enfermos. Jesús hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores y trabajos. No le importó lo que esto significaba, el desdén de los fariseos, escribas y doctores de la ley, el hacerlo en sábado en contra de leyes absurdas, el sufrir el acoso y la persecución incluso de las personas para poder ser curadas, y el acoso y la persecución de aquellos que querían matarle. No le importó. Tomó todas las debilidades, todos los dolores, todos los trabajos, y se hizo uno de nosotros en la pobreza, en la ignominia, en la traición, en la persecución, en la falta de ayuda, en el hambre, en el frío, en el calor, en no tener dónde reclinar la cabeza, en ser despreciado por todos, hasta por los suyos. Jesús nos muestra la importancia de amar esta cruz que el Señor nos dio a cada uno según nuestras circunstancias, y que la Virgen María y Él nos han enseñado a vivir de manera extraordinaria. Cargar con nuestra cruz significa renunciar a nosotros mismos, a nuestras debilidades, a nuestro yo, y negándonos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Así lo ha hecho María Santísima, quien fue y quien estuvo siempre a los pies de la cruz, y por eso ella es corredentora con Cristo.
La cruz le es confiada a María y a todo el cuerpo místico que es la iglesia. Le es confiada a Juan como representante de toda esa iglesia. Pero Jesús, sabiendo que curar a los enfermos o cumplir con la misión que el Padre le ha encomendado significaría la muerte y la muerte en la cruz de manera textual, porque Jesús al decirnos, quien quiere venir en pos de mí, niéguese o quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hace referencia no a una cruz de madera de donde nos van a colgar, sino al sacrificio y dolor y trabajo o sacrificios, dolores y trabajos que tendremos durante nuestra vida. Tenemos que luchar continuamente, así como lo hizo Jesús. Luchemos contra ese acostumbramiento, contra ese ir tirando monótonamente en nuestra vida, contra el conformismo que equivale a la inacción. Veamos a Cristo entre la multitud haciendo milagros en la cruz. Veamos a María también junto a la cruz, a Juan su apóstol, veamos los insultos, la, la, la forma en la que Jesús se tiene que abrir paso con la cruz cayéndose, la traición, la burla, los escupitajos, y vemos la acción redentora de Jesús junto a María, que siguen fuertes, perseverantes hasta llegar a la cima del Calvario para tener Jesús la muerte más horrenda, horrenda junto con la fatiga, la sed y en la deshonra. Por eso el Señor nos aconseja que volvamos nuestros ojos a la Santísima Virgen, que le pidamos para todos que tengamos la confianza absoluta de la acción redentora de Jesús en nuestras vidas, como lo hizo para los enfermos, para los paralíticos, para los pecadores, para los escribas y fariseos, para aquellos que incluso le dieron la muerte. Participar en la redención y cooperar en la santificación del mundo para salvar a las almas por toda la eternidad. ¿Cabe un ideal más grande para llenar toda una vida? La Virgen corredimia ahora junto con su Hijo en el Calvario, pero también lo hizo cuando pronunció junto al ángel o en la embajada del ángel y en Belén, y le dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y en Belén para huir a Egipto y salvar al niño. Como ella podemos ser corredentores todas las horas del día, todo momento, llenemos de oración nuestra vida, trabajemos a conciencia, vivamos una amable e inextinguible caridad con nuestros hermanos como Jesús le hizo. En todas nuestras tareas, en la familia, en la diversión, en el trabajo, ofrezcamos con serenidad las contrariedades de cada día, porque de esa manera podemos ser perfectos discípulos de Jesús y perfectos discípulos de su madre. Acostumbrémonos a tratar a Santa María mientras celebramos y participamos de la Santa Misa del día de hoy, porque, como ustedes saben, el sábado está dedicado a la Santísima Virgen. Ahí en el sacrificio del altar, la participación de Nuestra Señora nos evoca el silencioso recato con que acompañó la vida de su Hijo cuando andaba en la tierra palestina. La Santa Misa es una acción de la Trinidad por voluntad del Padre, cooperando con el Espíritu Santo. El Hijo se ofrece en oblación redentora. En ese insondable misterio se advierte como entre velos el rostro purísimo de María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Acompaña a su Hijo y nos acompaña a todos nosotros. Conviene que nosotros en la Santa Misa nos recordemos de la vida de Jesús. Nos recordemos cómo sirvió a todos, cómo no le importó su descanso, cómo estuvo cansado, agotado, sin respuesta de los hombres y sabiendo que muchos se condenarían, pero no le importó. A él lo único que le importó fue salvar a todos, a los enfermos por enfermos y a los sanos para que no enfermaran. Por eso ahí se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores y con todas nuestras maldades, porque se hizo uno de nosotros, igual a nosotros, menos en el pecado. Que Dios te bendiga.